Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde una ciudad donde la religión no descansa, como también se manifiesta de una forma colosal. No me dejen solo, porque aquí continúa nuestro recorrido por Yangon, Myanmar. La fe en Myanmar no conoce descanso y las personas dan muestra de su fe desde muy temprano. Myanmar profesa el budismo desde el siglo VI a.C. Desde entonces ha buscado la iluminación o un estado denominado nirvana, libre del sufrimiento mundano. Y es aquí en la pagoda Shwedagon, la más grande del país, donde podemos verlo y sentirlo, ya que más del 80% de esta población abraza esta religión. Cuenta la leyenda que hace más de 2600 años, dos comerciantes de Myanmar viajaron a la India, donde conocieron al propio Buda. Ellos les hicieron una ofrenda de pasteles de miel y él, en agradecimiento, les entregó 8 hebras de su cabello. Al regresar, el cabello fue entregado al rey y éste lo consagró a este lugar. Según la leyenda, la pagoda Shwedagon fue construida 2600 años atrás, lo que la convertiría en la estupa budista más antigua del mundo. Sin embargo, algunos arqueólogos consideran que el lugar data del siglo XIX, ya que sus orígenes no son muy claros. La pagoda Shwedagon es el lugar perfecto para captar la dimensión que tiene la religión en este país. En Myanmar se practica el budismo Theravada, al igual que en los países vecinos de Laos, Camboya y Tailandia. Esta forma de vida tiene 3 puntos cruciales para poder entenderlo. El primero es el budismo como filosofía de vida. El segundo es la astrología como elemento de predicción y superstición. Y el tercero son los Nats, los cuales son conocidos como espíritus protectores. La astrología y la superstición históricamente han sido parte esencial del pueblo birmano. Reyes y líderes militares basaron sus importantes decisiones en lo que dicen los astros. Por otro lado, existen los Nats, espíritus protectores, quienes cuidan los sitios más sagrados del país y cuya mayoría de ellos fueron personas que tuvieron muertes trágicas. Para el budismo existen 37 Nats principales y muchos más secundarios. En las pagodas de Myanmar podemos observar alrededor de la estupa 8 estaciones marcadas con un día de la semana. El miércoles, que fue el día que nació Buda, está representado en 2, mañana y tarde. Parte de la costumbre budista es hacer una ofrenda a la estatua de Buda y al animal o astro que lo acompañe, lugar representativo al día que nacimos. Las ofrendas están compuestas de flores, incienso y hojas de oro. Como también se vierten 5 tazas de agua sobre la estatua, los cuales simbolizan los 5 preceptos. El primero es una ofrenda a Buda. El segundo es una ofrenda a Dharma, que son las enseñanzas budistas. El tercero es para Sangha, que son los monjes.
El cuarto es para los maestros que hemos tenido en la vida. Y el quinto está dedicado a nuestros padres. La pagoda Shwedagon se levanta 100 metros sobre el suelo y está cubierta por una gruesa capa de oro que se renueva constantemente. Por otro lado, la decoración de la estupa incluye 7.000 diamantes y piedras preciosas, como ser esmeraldas, rubíes, zafiros y topacios. Según la creencia cuenta, mayor sea tu ofrenda, mayores méritos obtendrás para tu próxima vida. En el siglo XV, la reina ofrendó su propio peso en pan de oro para añadir a la estupa, iniciando la tradición de cubrir de oro este monumento sagrado. Los birmanos llaman a este lugar el orgullo de Myanmar y es un sitio que impacta a quien la visita. De camino a mi siguiente destino, paso por un parque muy conocido en la ciudad de Yangon, conocido como The People Park, o en nuestro idioma, el Parque de la Gente, un lugar muy especial para ver la pagoda de Shwedagon desde lejos, como también para retomar energías antes de llegar a nuestro próximo destino. La Chao Tai Phaya es una pagoda de 6 pisos de altura situada muy cerca del parque visitado anteriormente. Esta es especialmente conocida porque en su interior se encuentra una imagen gigante de un Buda reclinado. Esta es una de las imágenes de mayor tamaño de todo el país. La escultura data del año 1907, la cual fue reconstruida en el año 1973 y su tamaño es de 66 metros de largo. Una de sus características es que en las plantas de los pies se pueden observar 108 segmentos de color rojo y dorado, que representan las 108 laksanas o características favorables de Buda. Alrededor de la pagoda se encuentran diversos monasterios que albergan unos 600 monjes. Los monjes se dedican a estudiar las escrituras budistas y se mantienen gracias a las aportaciones económicas de los fieles. A pasos de este templo se encuentra otra pagoda la cual alberga el Buda sentado más grande de la ciudad. Esta es conocida como la pagoda Natai Phaya. Natai Phaya significa pagoda de 5 niveles. Dentro de la espectacular pagoda realizada en madera tallada, hay un impresionante Buda sentado con casi 15 metros de altura y que data del 1901. Solo al entrar podemos ver que el cuerpo de la estatua de Buda tiene un color blanco marfil, el cual está bellamente vestido con una túnica de color oro. La túnica está finamente ornamentada con piedras preciosas, las cuales enmarcan así su exquisita corona y armadura totalmente labradas y hechas en oro. El techo y la pared de detrás de Buda están finamente talladas y hay pinturas y otras obras de arte dentro del complejo. Todo esto está resguardado por 2 leones que saludan a los visitantes en la entrada del recinto. Dejando atrás los templos y pagodas, visito un edificio muy importante en la historia de la ciudad de Yangon. El legado británico arquitectónico es una de sus cualidades que se pueden observar a simple vista solo al llegar a él. El lugar es conocido como la oficina del secretariado. Al igual que muchos edificios de esta ciudad, los cuales fueron dejados a la merced del tiempo y el abandono, hoy día están siendo restaurados por su valor histórico. Este lugar posee 2 motivos claros. El primero es que estas edificaciones fueron hasta el año 2005 sede del Parlamento birmano.
el cual fue trasladado el mismo año por la Junta Militar a la ciudad de Naypyidaw. El segundo motivo es que el lugar alberga el salón donde Aung San, padre de Aung San Suu Kyi, luchador por la libertad de Birmania, fue asesinado y hasta hoy día es considerado héroe nacional. El edificio, a finales de su restauración, se transformará en un museo y centro cultural. Hoy día las visitas al edificio se hacen en días y horarios específicos y no muchos extranjeros lo visitan. En el próximo episodio nos despediremos de la ciudad de Yangon conociendo un poco más de la historia de este país, como también subiremos a un tren bastante particular. Así que no me dejen solo y hasta la próxima para juntos seguir recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.